santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la
Buenas noches, hermanos. Dios los bendice. Vamos a compartir lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones en esta noche. Vamos a hablar de un tema muy importante. Un tema que está causando muchos problemas en familias y en el mismo pueblo del Señor. ¿Amén? El título dice: venciendo al espíritu del temor. Amén. En estos tiempos estamos peor o igual que en el tiempo de pandemias, ¿no? Si bien es cierto, el virus ya ha disminuido y no es tanto el peligro de muerte, pero sí ha permanecido el espíritu del temor. Y Dios hoy nos quiere hablar sobre ese espíritu, el cual ha salido por todo el mundo entero para frenar la obra de Dios. ¿Amén? Porque la obra de Dios se hace con valientes, ¿no es cierto? Gente valiente, gente que a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas, a pesar de lo que pueda estar pasando, a pesar de los procesos que el Señor nos introduce, nosotros somos más que vencedores, ¿no? Pero decirlo y practicarlo es totalmente diferente. Y aquí hay un espíritu que se opone a esa palabra. Satanás ha venido a oponerse a la obra de Dios, ¿no es cierto? Y ese espíritu de temor se opone a que el pueblo de Dios avance, a que nosotros podamos avanzar en nuestras cosas, en el propósito de Dios. Y muchas veces caemos en las redes de ese espíritu y pueden pasar años y nosotros detenidos por el temor. Cuando la palabra dice en 2 Timoteo capítulo 1, en el verso 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿No? Pero el espíritu de temor viene a contradecir esta palabra, viene a parar esta palabra. Y fíjese que el temor tiene una característica muy profunda y muy especial. El temor te detiene, te desenfoca, te desanima. El temor te preocupa, el temor te angustia. Viene con otros más acompañados junto a él. Entonces hay un montón de situaciones que dentro del espíritu de temor empieza a colocar dentro de nuestras vidas. Y nosotros tenemos que saber cómo enfrentar a ese espíritu. Porque ese espíritu, aparte del temor, te causa angustia. Angustia por la incertidumbre de lo que va a suceder o de lo que pueda suceder. Y te tiene ahí detenido. Te detiene. No solamente en la parte cristiana, te detiene en tus estudios, te detiene en tu trabajo, en tu relación como persona. Te detiene. Te hace pensar cosas que no son. Y puede pasar mucho tiempo y el espíritu del temor sigue arraigado en nuestras vidas. Hoy Dios quiere hacernos libres de ese espíritu, porque no solamente libres, sino que nos quiere enseñar a combatir a ese espíritu. Nos quiere enseñar a que lo tengamos ahí en la raya, que cuando Él quiere entrar, nosotros inmediatamente podamos saber cómo actuar frente a ese espíritu. Porque aquí la palabra dice claramente que Dios no nos dio el espíritu de cobardía. Dios nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. O sea que nosotros podemos y tenemos el poder para dominar todas las situaciones. Todas las situaciones. No necesitamos, no podemos, no debemos entrar en angustias, en preocupaciones, en estrés, ¿no es cierto?, en volvernos locos de las cosas que están sucediendo y andar al ritmo de esta vida y andar al ritmo de este espíritu.
Dice la palabra de Dios en Jueces capítulo 1, verso 7, cuando Gedeón derrota a los madianitas, levantándose, dice, pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar el oído del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 soldados. Y quedaron simplemente 10,000. Imagínense, Dios estaba conformando un ejército de 32,000 soldados. 32,000 soldados que estaban listos, dispuestos a la batalla. Pero Gedeón no conocía el corazón de ellos. Él podía ver a la gente y podía decir: este es valiente, porque va conmigo, va avanzando conmigo. Lo mismo decimos nosotros: este pueblo, Santuario de Fe, Casa de Restauración, es gente valiente. Entonces, dice Dios: como yo conozco el corazón de la gente, pregona entre el pueblo, quien tema. Él fue específico, Dios. Fue inmediatamente el espíritu de temor. Quien tema y se estremezca ante la batalla, quien tenga miedo de la batalla, quien esté atemorizado de enfrentar al enemigo, que madrugue y se devuelva desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. ¿Se imagina que si Gedeón iba a la guerra con estos 22,000, morían todos? Porque el espíritu de temor lo hubiera detenido. Lo hubiera asustado tanto que hubieran muerto, no hubieran pensado lo que estaban haciendo. Porque una de las cosas que hace el espíritu de temor, te desenfoca. Te desenfoca de tu propósito. Te desenfoca de lo que estás haciendo y te pone preocupación. Y cuando estás preocupado, fácilmente el enemigo te golpea. Fácilmente despreza del enemigo. Entonces, Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, 10,000 es mucho. Llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga: vaya, esté contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llegó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que doble sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todos los demás gente, cada uno a su lugar. O sea que casi el 85% de los soldados que estaban con Gedeón se tuvieron que ir. ¿Por qué? Porque todos estaban abriéndole la puerta al espíritu de temor. Había gente de guerra al otro lado, había una prueba que pasar, había un proceso que pasar, había angustias que pasar. Habían dolores como dolores de parto que pasar, habían problemas que pasar.
Pero Dios no puede trabajar con personas que temen o se estremecen. Porque no solamente está el temor, hay preocupación, hay angustia. Tu mente está solamente preocupada de esas cosas. Entonces Dios no puede trabajar. Dios necesita una mente que tenga valentía, que se la juegue por el Señor. Que a pesar de que hay un día feriado, a pesar de que necesite descansar, a pesar de que sea tu derecho a descansar, que sea un domingo y sea tu derecho a descansar y que mañana tengas muchas actividades, a pesar de todas esas cosas, vienes aquí a adorarlo, vienes aquí a hacer guerra, a enfrentarlo al espíritu de temor. ¿Me entiendes? El espíritu de temor también te pone comodidad, te pone quietud, ¿no? Te dice, estás tranquilo, no pasa nada si faltas algo, no te preocupes. El espíritu de temor es una de sus principales funciones, es detener tu caminar con Dios y sumirte en miedo y esclavitud. El espíritu de temor te esclaviza, te mete en una cárcel de esclavitud. Ahí estás, como esclavo del temor, como esclavo de la angustia, como esclavo del estrés. Este espíritu lo que hace es causar miedo, es causar, cuando no te está yendo bien en tus finanzas, ¿qué pasa? Tienes temor, tienes miedo. ¿De qué? De no poder llegar a fin de mes, de no poder pagar las deudas. Entras en pánico y hasta físicamente te empiezas a enfermar el corazón y ya te empieza a desenfocar y te empieza a llevar a otras cosas. Dices, no, acá no resultó esto, vamos a buscar por otro lado, a ver qué pasa. ¿Me entiendes? Te mete miedo, te mete ansiedad. La ansiedad te hace meterte en cosas que no debes. La ansiedad te empieza a perturbar la mente y empiezas a tomar decisiones que no consultas a Dios y después te esclavizan. Este tipo de temor puede surgir de la falta de confianza en Dios y de la preocupación por el mañana. Cuando Dios dice, ¿por qué te preocupas del mañana? Si no puedes hacer tú, no eres capaz de ponerle 1 centímetro más a tu codo. Tú no eres capaz de aumentar un camino más a tu cabeza. ¿De qué te preocupas de mañana si no sabes si vas a llegar a mañana? Pero el espíritu de temor es tan poderoso que te habla. Dice, ¿qué va a pasar mañana? Ya es noche, te acostaste y no pasó nada. ¿Qué va a pasar mañana? Entonces, te empieces a preocupar por el futuro en cualquier circunstancia, ya sea tu propia vida, tu matrimonio, tus hijos, tus estudios, lo que sea, pero el espíritu de temor está ahí tomando autoridad y esclavizándote. Te esclaviza. Tú eres esclavo de ese espíritu. Este espíritu te esclaviza, te coloca en una posición de esclavitud, es decir, que este espíritu se apropia de tu vida. Mire si no lo hemos vivido en este tiempo nosotros. Y hemos tenido que aprender a luchar contra él. Yo creo que por eso estamos compartiendo esto en este día. Donde la persona es sometida y este espíritu te considera como de su propiedad. Y no te deja libertad de movimiento o decisión propia sobre tu vida. El espíritu de temor, cuando tú le das cabida, él te considera su propiedad y no te deja tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios y no te da libertad de movimiento. Es por eso que Dios le dice a Gedeón que antes de darle la victoria tendría que separar a los soldados que estaban gobernados por este espíritu
y que pregone y diga el que tema y se estremezca. Y se paró del ejército y sacó de 22,000, dejó solamente 10,000. Y aún así Dios le devuelve a hablar. A Gedeón le dice, no es suficiente, todavía hay gente con temor, hay gente que se está estremeciendo, hay gente que va a doblar la rodilla delante del problema. O se va a postrar ante Baal, o se va a postrar ante la reina del cielo, o se va a postrar ante de Leviatán, o se va a postrar ante la corrupción, o se va a postrar ante los deseos, o se va a postrar ante los vicios antes que buscar a Dios. Hay todavía gente que se va a doblar y así vas a perder la guerra, así no vas a avanzar, dice el Señor. Lo mismo nos dice a nosotros. Si nosotros doblamos las rodillas a los problemas, doblamos las rodillas y empezamos a darle acceso a ese espíritu y doblamos nuestras rodillas a los vicios, a todas esas cosas y no buscamos a Dios, entonces no vamos a avanzar. No vamos a avanzar. Entonces se le dice que todavía tenía el problema del temor y que todavía volviera a escoger a los que iban a dar libertad a Israel. Había una asignación, había un cumplimiento, había una voluntad de Dios de darle la salida a Israel. Esos madianitas iban y cuando Israel cosechaba las cosas caían como langosta y se las llevaban. Lo dejaban solo, no dejaban nada. Lo dejaban podrido en la pobreza, metido ahí. Entonces Dios dice, todavía hay gente que va a doblar y va a contaminar. Entonces sácalos, porque no vas a avanzar. Entonces le dijo, escoge a esos 300 hombres y con esos 300 hombres yo te voy a dar la victoria. La victoria Dios la da no con multitud de hermanos, con gente, con poca gente, puede darte la victoria. ¿Me entiendes? Con poca gente Dios te puede dar victoria. Y aquí vemos que la gran mayoría del ejército de Gedeón padecía de temor. Y aunque acudieron al llamado, acudieron al llamado del pastor, estaban esclavizados por el temor. Y con temor en su corazón, lo único que habrían hecho sería estorbar en la batalla. Estorbar. Y lo mismo pasa en la iglesia. El que tiene temor no avanza, estorba. El que tiene temor en el colegio no avanza, estorba, porque toma malas decisiones. En 1 de Juan capítulo 4 verso 18 dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El amor a Dios es el antídoto para el temor negativo y nos permite vivir libres del miedo. El amor de Dios. Por eso hay que buscarlo, por eso hay que suplicarlo, por eso hay que pedirlo, por eso hay que meterse con Dios para tener más amor, por eso hay que mirar al que no tiene a Cristo para darle a Cristo y ahí hay más amor. No estamos hablando del temor de Dios, estamos hablando del espíritu de temor. Y el espíritu de temor lo acompaña una actitud de miedo. Lo acompaña otro espíritu que se llama ansiedad o inquietud que puede afectar la vida de una persona, donde estas personas se sienten amenazadas, se sienten vulnerables y se sienten inseguras. Este espíritu de temor puede tener diversas causas y consecuencias y puede ser superado a través de la fe. Una de las claves es esa, la fe. La fe. Entonces, este espíritu de temor puede tener diversas causas y consecuencias y puede ser superado a través de la fe, a través de la confianza en Dios, la búsqueda de su protección y amor. Cuando uno busca a Dios y le pide protección, el espíritu de temor tiene que retirarse.
Pero si uno no ora, no ayuna, no lee la Biblia, entonces la fe empieza a descender a velocidad superior a lo que tú puedes creer. Las ganas de orar se van. La Biblia no la vas a abrir. La Biblia nos anima a vencer el espíritu de temor a través de la fe, porque esto se mueve por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué significa la fe? La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué más? La convicción de lo que no se ve. ¿Qué espera usted, hermano? ¿Qué espera? ¿Qué convicción tiene? ¿Está convencido de que esto va a crecer? ¿Está convencido de que le va a ir mejor? ¿Está convencido de que a pesar de que mis ojos ven una cosa, la fe dice otra? ¿Está convencido? El espíritu de temor, cuando entra en tu mente, entonces te hace decir cosas que no son. Empieza a repetir cosas que no son, que no están en la realidad, pero sí tus palabras empiezan a crear esa realidad que tú hiciste en base a ese espíritu de temor. Amén. La Biblia nos anima a vencer el espíritu de temor a través de la fe, la confianza en Dios y la oración. La oración es poderosísima para golpear y derribar al espíritu de temor. Sin oración no vas a poder vencer. La oración es la columna vertebral de tu fe. Sin oración no hay fe. Sin oración no hay camino de Dios. Tienes que empezar a hacer un lugar en tu vida para orar. Y orar no significa ir al baño y estar Señor te doy gracias mientras usted se ducha, no. Tienes que entrar en la presencia de Dios. Tienes que meterte a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana. Tienes que meterte con Dios. Pero meterte de verdad. No, pastor, yo voy caminando y voy orando. No, eso es otra cosa. Eso se puede hablar del Espíritu Santo, pero la oración es otra cosa. La oración es enfrentarse con el enemigo sabiendo que tienes un Dios poderoso que te va a ayudar, que te va a ayudar en el día, que va a tomar tu día y vas a vencer en el día. Para liberarse del espíritu de temor, bíblicamente es crucial reconocer que el miedo puede ser obstáculo para la confianza en Dios y la fe en su poder. Tienes que orar y decirle, Señor, tengo temor, hay temor en mi vida, ayúdame. La clave para superar el temor es confiar plenamente en Dios. ¿Quién confía plenamente en Dios? Del 100% de los cristianos en Bolivia, digamos, solamente, yo creo que el 2% confía plenamente en Dios. Porque usted me puede decir, sí, Señor, yo confío plenamente en Dios, pero cuando viene la prueba, empiezan a temblar las rodillas y empezamos a arrodillarnos a otra cosa y empezamos a buscar otros medios para satisfacer lo que me falta. Y eso no se llama confianza en Dios. Eso se llama cualquier cosa menos confianza en Dios. Cuando viene la enfermedad y no sanas todavía y le pides y no sanas, la fe empieza a flaquear. Eso no es confianza en Dios. La confianza plenamente en Dios es amarlo con todo el corazón, con toda la mente y con toda tu voluntad. Por eso Cristo resolvió el tema de la Biblia, ese gran libro que tenemos de 66, ¿no es cierto?, capítulos, lo resolvió en 2. Dijo, amarás a tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, el 100%, no el 90 ni el 80, el 100%, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, emociones, mente, pensamientos, actitudes, voluntad, y con todo tu ser amarás al Señor tu Dios, y amarás a tu hermano como a ti mismo. Listo, con eso resolvió toda la Biblia.
Todo lo que venían hablando, toda la teología que el hombre se está metida, todos los fariseos y los hipócritas y los saduceos de estos tiempos empiezan, y todas las redes sociales, que el diezmo, que no el diezmo, que esto, que lo otro, que no. Nada, Señor, se resume en dos cosas: ama a tu Dios y ama a tu hermano, punto, se acabó. Y el espíritu de temor nunca te va a poder hacer frente. El amor lo derriba, el amor lo destruye. La clave para superar el temor es confiar plenamente en Dios, amarlo con todo el corazón, alma y mente, y recordar que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando venga el espíritu de temor a hablarte a tu vida y a ponerte las cosas en bandeja, no, Señor, en el nombre de Jesús, yo no tengo por qué aceptar espíritu de temor, yo tengo espíritu de poder. Y tienes autoridad para echarlo afuera. Y habla, échalo fuera, ¿no? No, échalo fuera de verdad. Amén. Ahora, existe un camino a la libertad del temor, según la Biblia. Porque Dios dice, la palabra de Dios, que Él no nos va a dejar desamparados. Cuando viene la tentación, Él te da la salida. Pero muchas veces el temor, el espíritu de temor, no te deja ver la salida, sino te enfrascas en tus pensamientos, en tu voluntad, y quieres hacer la tuya. ¿Me entienden? El camino de la libertad, primeramente, es confiar en Dios, el que habita al abrigo del Altísimo. Se acoge a la sombra del Todopoderoso. Y yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien yo confío. Ese es un salmo en que le puedes refregar en la cara el espíritu de temor. Cuando viene el espíritu de temor a tu vida, no, un momentito, pero doblando la rodilla, en oración, buscándolo de madrugada, buscándolo todo el tiempo, le refriegas el Salmos 91, verso 2, 1, 2. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Omnipotente. Y yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Tenga o no tenga para mañana, tú eres mi refugio. Tú eres el Dios que va a abrir las puertas. Tú eres el Dios que me protege. Por algo yo soy cristiano. Por algo tengo la fe cristiana. Por algo he creído en Cristo que ha muerto y ha resucitado. Por algo está la cruz. Si no, ¿para qué puede ser cristiano? Pero confiar cuesta. Cuesta confiar. No es de la noche a la mañana, no es decir una palabrita, yo confío, no. Te cuesta confiar. Por eso tienes que orar. Tienes que fortalecerte en la oración, en el ayuno. El temor es lo opuesto de la fe. Y la fe es fundamental para vencer el temor. ¿Me está escuchando? Hello, sí. Confiar en Dios significa rechazar la idea de que el temor puede controlarnos. Aunque el temor te diga, no. Yo digo, no, tú no me controlas. Tú no me controlas, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y el Espíritu mora sobre mí. El otro camino a la libertad del poder del espíritu de temor es el amor a Dios. En Mateo capítulo 22, versos 37 al 39 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Agarra esas tres cosas, alma, corazón y mente, y busca qué tiene el alma, qué tiene la mente, qué tiene tu corazón. Con todo eso tienes que amar. No tienes que haber una rendija en tu vida que no ama a Dios. Si tu bolsillo no ama a Dios y te preocupas tú, entonces no lo estás amando al 100%. Si amas más tus cosas, no estás amando al 100%. Amar a Dios con todo el corazón, alma y mente puede ayudar a expulsar el temor. Un amor fuerte a Dios puede reemplazar el miedo con la seguridad de su presencia y de su protección. Otro camino a la libertad para sacar el temor es reconocer que no somos esclavos del miedo.
Hay una canción que dice así: no somos esclavos del temor. Melgar. Segunda Timoteo capítulo 1, verso 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Como hijos de Dios, no debemos permitir que el miedo nos controle. Recordar que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía puede ayudar a romper las cadenas del temor. Mientras estás orando, el espíritu de temor va a venir a querer tentarte, a querer dominar tu mente, pero tú tienes una palabra aquí que te dice: no, Señor, Cristo ha roto las cadenas del temor. Otro paso para la libertad del temor es meditar en las Escrituras. ¿Cuántos meditamos en las Escrituras? ¿Cuánto leemos las Escrituras? El Espíritu Santo necesita. Ve que usted tiene su computadora y su computadora tiene información, ¿sí o no? Entonces usted, cuando necesita información, ¿dónde va? A la computadora. Prende la computadora, tiqui, 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 y sale la información, ¿sí o no? El Espíritu Santo trabaja igual. Pásenlo, Dios lo bendiga. El Espíritu Santo trabaja de la misma forma. El Espíritu Santo necesita que tu PC esté llena de información para poder tomar esa información y hacerla realidad. Porque si tú estás orando, en el momento en que estás orando y de repente quieres reprender al espíritu de temor, pero no tienes ningún versículo para reprenderlo, entonces, ¿cómo el Espíritu Santo va a tomar algo de tu mente que no está ahí? Aunque tú, mira, a mí me pasó lo siguiente: cuando yo me convertí, fue así radical. ¡Pum! Y me leí la Biblia en 6 meses. Yo ya me había leído la Biblia. Pero era comer y comer la Biblia. Tiempo que yo tenía, tiempo que estaba con la Biblia. A mí me pasaba a buscar la camioneta para llevarme al trabajo. Yo me sentaba, buen día, le decían los ingenieros que iban atrás, me sentaba y empezaba a leer la Biblia. No hablaba con nadie, ellos hablaban, hacían bromas, yo leía. Después volvía al trabajo a leer, leía. Entonces la información se iba guardando. Pero nunca me aprendí, salvo algunos pasajes importantes como Lucas 10:19, que habla de guerra espiritual. Lo único, pero después usted me dice: ¿qué dice el Señor en tal parte? No sé, tengo que ir a verlo. Pero está aquí. Una persona que me venga a hablar de la Biblia y me está hablando mentira, yo sé que es mentira. Porque la información está en la PC, está guardada en el disco duro. ¿Me entiende? Entonces, cuando el Espíritu Santo necesita una palabra, ¡boom!, saca la Biblia y yo suelto la palabra. No digo Santiago verso 1, 4, 5, no. Digo la palabra que está escrita. Porque al diablo le interesa escuchar la palabra. ¿Me entiendes? No hay que usted le diga Santiago verso 1, verso 2, dice Tatá y te reprendo. No, Satanás dice la palabra esta, ¡pum!, listo, ya está. Pero si usted no medita en las Escrituras, no la lee, ¿qué información va a tener el Espíritu Santo para sacar y poder tomar ventaja del espíritu de temor? Ninguna. Acá tengo estudiantes de la universidad, ingenieros, que están acá, ingenieras. ¿No es cierto? Cuando ustedes fueron a dar un examen, ¿fueron así con la mente en blanco? ¿No? Yo voy nomás a dar el examen, total, estoy estudiando para ingeniería, ¿cierto? Ya, ingeniero, tanto de... no sé nada. ¿Cómo se metió usted en el estudio ahí? Estuvo noches enteras estudiando para el examen. Días enteros estudiando. Toda esa información se vino acá. ¿No es cierto? Más la oración, si es cristiano el estudiante, me imagino, bueno, estamos todos acá, somos cristianos. Entonces va al examen y Señor, ayúdame a recordar. Y cuando está haciendo el examen, el Espíritu Santo toma la PC, saca la información y te la pone ahí y tú haces tu examen. Pero si te toman un examen y no has estudiado nada,
te sacas 0. En mi tiempo había 0, no sé si ahora es 0. 0 para vergüenza y con rojo. 0. A estudiar otra vez. Lo mismo pasa espiritualmente. Lo mismo pasa espiritualmente, hermano. Si el espíritu de temor está ahí, haciéndote la guerra y te está obligando a doblar las rodillas ante cualquier situación o cualquier decisión que tengas que tomar sin la aprobación de Dios, entonces te va a doblegar porque no hay información para empezar a hacerle frente. El diablo se va a ir, el espíritu de temor se va a ir cuando tú pronuncies la palabra. No tus palabras, la palabra es lo que vence al espíritu del temor. Es la palabra la que vence a Satanás. Dice Pedro que la palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Satanás no le puede hacer frente a la palabra. Jesús lo venció en la palabra cuando estaba en el desierto. En el último día que en el desierto el espíritu de temor, Satanás y todos los demonios vinieron a tentar al Señor. Y le dijo, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan y satisface tu hambre. Dale, vamos. ¿Qué hizo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, Satanás. Pero ¿cómo sabía el Señor hasta los 30 años? ¿Cómo sabía el Señor de la palabra? ¿Sabe por qué? Porque a los 12 años él estaba sentado con los doctores de la ley hablando de la palabra. O sea que él ya se la había comido, se la había estudiado. Entonces 3 veces vino el diablo a tentarlo y las 3 veces fueron escrito está. Jesús podría haber hecho así y habría aparecido una legión de ángeles. Y le habrían dado un tortazo a Satanás ahí mismo, lo hubieran revolcado, golpe abajo, arriba, toma, tin, tan, pum, pa, y lo hubieran sacado a patadas. ¿Sí o no? Sin necesidad de decir nada a Jesús. Pero no, Él lo dejó escrito para que nosotros entendamos que la importancia de meditar en las Escrituras. El Salmo 63 dice, cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. Aquí el salmista está hablando de madrugada. No está hablando de la hora del día, de las 12 del día o de las 4 de la tarde. Dice, cuando en mi lecho me acuerdo de ti, o sea que ya está acostado en ti. Y en ti medito durante las vigilias de la noche. Esto no es un chiste, hermano. Nosotros tenemos que tomar la decisión, o somos o no somos. Leer y meditar en las Escrituras nos va a fortalecer la fe y recordar las promesas de Dios. La palabra de Dios puede ser una fuente de consuelo y ánimo en momentos de temor y en momentos de miedo. Cuando hay miedo, cuando uno tiene temor de que está enfrentando una situación que a veces es muy difícil en su vida, demasiado difícil en su vida, y nadie lo puede sacar adelante salvo Dios, y está lleno de temor, entonces uno empieza a leer las Escrituras y viene un consuelo. No sé si usted la pasa. Viene un consuelo. Nosotros hemos vivido mucho tiempo a veces bajo ese espíritu de temor, queriendo meternos temor, queriendo meter inseguridad, queriendo meter incredulidad. Pero ¿qué hemos hecho? Hemos agarrado la Biblia y hemos meditado en la palabra y hemos soltado la palabra y han pasado una semana, ha pasado 2 semanas, ha pasado un mes, ha pasado 3 meses y en 3 meses vino el consuelo. Pero el espíritu de temor fue derrotado. El otro camino hacia la libertad del espíritu de temor se llama la oración. Dígale a su compañero que está al lado, oración, sin H, oración. Reconocer, dice la oración, puede ser una herramienta poderosa, no puede ser, es una herramienta poderosa para buscar la guía de Dios, la fuerza para superar el miedo y la paz en momentos de angustia. La oración es la paz en momentos de angustia.
Cuando uno se lanza al piso y se derrama delante del Señor como agua, entonces viene la mano del Señor y lo consuela. Tranquilo, yo tengo control de tu vida. Hermano, pero hay que practicarlo. Hay que orar. ¿Cuántas veces hemos enseñado sobre la oración? Pero ahora hay que poner en práctica. No permitas que la religión te quite el momento de orar. Si no sabes orar, no importa. Lánzate al piso y empieza a llorar. Esa es oración. Lánzate al piso y empieza a hablar con tus propias palabras. Esa es oración. No necesitas un curso de teología sobre la oración para presentarte delante del Señor. Es tu corazón el que quiere ver el Señor. Es tu corazón sincero delante de Él. Porque de Él no nos podemos escapar de nada. De Él sus ojos están encima de nosotros y conoce todo. El otro camino para la libertad del espíritu de oración, de temor, es identificar la raíz del temor. ¿Por qué estás atemorizado? ¿Cuál es la razón? Reconocer las fuentes del miedo nos va a ayudar a tomar medidas concretas para superarlo. Por ejemplo, si el miedo es la crítica, se puede trabajar en la confianza en sí mismo y en la verdad de las Escrituras. Si el miedo es que te critiquen, otro camino a la libertad del espíritu de temor es vencer el temor con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede guiar, va a consolar y fortalecer a aquellos que están luchando contra el temor. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a vencer el temor y a vivir en paz y confianza en Dios. Uno puede vivir en paz y confiando en Dios a pesar de que pueda tener un montón de problemas. Pero los problemas los vas a ver de otra forma. No es como lo estás viendo ahora. Ahora estás viendo tu problema desde abajo porque está puesto encima del pie del temor sobre ti. Pero si tú vas a las Escrituras, empiezas a orar, empiezas a ayunar, empiezas a leer la Biblia, empiezas a orar, entonces Dios va a tomarte y te va a elevar como las águilas y vas a ver el problema desde arriba y vas a ver que Dios tiene el control del problema y vas a tener paz en tu corazón y vas a ver la respuesta pronto porque estás confiando en Dios. Amén. Y eso lo hace el poder del Espíritu Santo. Y el último camino a la libertad del espíritu de temor se llama tener temor de Dios. Una cosa media rara, ¿no? La libertad del temor es tener temor de Dios. Este es un temor positivo, es un temor reverencial, Es un temor, este tipo de temor, que es un respeto saludable a Dios. Puede ser un antídoto para otros miedos y fobias. El temor a Dios puede ayudarnos a poner las cosas en perspectiva y a confiar en su poder. Una de las cosas más importantes en el camino cristiano es conocer y practicar el temor a Dios. No tener temor, el temor a Dios. El tener temor de Dios a Dios es un temor reverencial. Es un temor que tú vas a decir, no, yo amo tanto a Dios que no le puedo ofender en su corazón. Yo no puedo caer en esta cuestión porque no voy a ofender a mi Padre. Por más ganas que tenga, no puedo caer en esto. Tienes que tomar una decisión, decir, no puedo caer en esto porque estoy ofendiendo a mi Padre, no tengo temor de Dios.
El espíritu de temor puede ser un obstáculo en la vida de una persona, pero no es una condición irreversible. No es que va a estar siempre ahí. A través de la fe en Dios, la oración, la búsqueda de su amor y protección, es posible superar el miedo y vivir una vida llena de paz y seguridad. Eso es lo que necesita el cristiano. Eso es lo que necesita el mundo. Vivir en paz y seguro. ¿Sabía usted que no es tanto el dinero? Hoy día comentábamos en la mesa. Y él decía, sí, el dinero es lo más importante de la vida. Pero aunque tengas mucho dinero, pero no tienes paz, no te sirve de nada. Aunque tengas miles de empresas y te estés yendo muy bien económicamente, pero si no tienes seguridad, no sirve de nada. En cambio, puedes tener un dinero que Dios te da para satisfacer tus necesidades familiares, personales y vivir cómodamente, pero tienes paz y seguridad. Es todo lo que necesitas. Es todo lo que necesitamos. Este mundo se está yendo a pique porque no tiene paz y seguridad. No hay paz y no hay seguridad. Y fíjese, hay una palabra que dice que nos puede ayudar a identificar las señales que ya están cerca del Señor. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Porque es una seguridad y una paz falsa. Cuando ellos digan, el enemigo diga paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Porque la única paz y la única seguridad te la puede dar el Espíritu de Dios. No hay otro. Y la Biblia presenta el temor como una emoción compleja, mientras que el temor del Señor es una fuente de sabiduría y de protección. El temor negativo puede generar miedo y esclavitud. Vamos a terminar como empezamos. El temor, el espíritu de temor, va a venir a colocarte esclavitud y te va a hacer esclavo del miedo, del temor, de la inseguridad. Te va a hacer esclavo de tus malas decisiones. Te va a hacer esclavo de la enfermedad, porque después de eso viene una enfermedad, vienen un montón de cosas. Por eso que Dios ha traído esta palabra a las personas que están en este lugar. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18, es la clave para superar a este espíritu de temor y vivir en libertad y confianza. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahí está. Esa es la solución. Llévese a su casa esta noche, primera de Juan 4, 18. En el amor no hay temor. Amén. Y estas claves que hemos visto, la oración, la meditación de la palabra, el ayuno. El ayuno es poderosísimo contra el espíritu de temor. La oración en familia, la oración individualmente. Eso te va a dar seguridad y protección. Esta palabra que está grabada, puede revisarla varias veces si quieres después en los canales de YouTube, ¿no? ¿Para qué? Para que la podamos poner en práctica, porque es muy importante. El espíritu de temor ha salido al mundo entero justamente a esclavizar a la gente. Y le está dando muchos resultados. También en el mundo cristiano. Tienen miles y miles de cristianos esclavizados. La solución es la palabra. La solución es la oración. La
solución es el ayuno. Esas 3 herramientas nos van a dar la fuerza y el amor suficiente para que ese espíritu no traspase los linderos y los límites de su casa y de su vida. Nosotros necesitamos vivir en paz y seguros, pero no esa paz que te da el mundo, no esa seguridad que te da el dinero, sino esa paz sobrenatural que no se entiende. Dice la Biblia que no se entiende esa paz, pero está ahí. Y tiene la capacidad de sacar a ese espíritu de Dios. Amén.